El Papa advirtió a la Iglesia Católica que no concederá privilegios a los obispos acusados de pedofilia en una conferencia de prensa a bordo del avión que lo condujo de Israel a Roma. Aseguró que la semana entrante celebrará una misa en el Vaticano con 8 víctimas de pedofilia. Oye, este es un atrevimiento, porque te imaginas lo que dirán aquellos que fueron agredidos en esta forma y lo que se transmitirá en torno a esas declaraciones. Enfrentar esa situación no es solo de un gran valor, sino de una confianza en la propia capacidad del Papa Francisco de ver qué les contesta. No, es que es un gran reto y además es un gran desafío para él. Pero también sabe su santidad que es el único que tiene la última palabra y el que puede marcar la diferencia. Me parece excelente, mucho valor de parte de este hombre, porque es la primera reunión en donde va a ser la diana, su santidad va a ser la diana con la institución que representa de tiro al blanco. Entonces, tiene los argumentos, tiene la solidez y dar la cara al problema se me hace muy valiente. Y los encubridores, que son más que los mismos pedófilos, que lo han ido a ver, a hacerle ahí todo tipo de salamerías, pero pues es una bofetada a estos grupos. Él lo sabe. A estos arzobispos. Él conoce quiénes son estos que llegan y que le dan una cara y que en el fondo están más sucios que nada, ¿no? Es sensacional la actitud de este hombre. Pues otro paso más da Francisco, audacísimo. No sé si pueda aplicarse, pero en donde se mete ahora sí entre las patas de los caballos, perdonando la expresión. Fíjate, una extensa conferencia de prensa en el avión que lo conducía de Jerusalén a Roma. Aseguró que no mediará entre palestinos e israelíes. Recibirá, como decíamos, a víctimas de sacerdotes pederastas y quiere que la reforma de la Iglesia continúe, abriendo la puerta a la discusión del celibato. Ahí está. Oye, este Papa no será enemigo de la religión. Al contrario, es amigo de la religión. El anticristo. No, porque contra todos los preceptos existentes, contra toda la constitución de una iglesia firme, sujeta a ciertos tratos, convenios, decisiones, está siendo saboteada por este hombre. Claro que en beneficio de la feligresía, pero está lanzándose contra preceptos y situaciones que antes eran intocables. Históricos de años, de muchas cosas, pero fíjate que yo creo que en gran medida su reunión con estas víctimas de violación va a ser el principal argumento de viva voz en un momento para toda la discusión que viene sobre el tema del celibato, en donde la debilidad del hombre, la fragilidad de la carne, los lleva a abusar de pequeños, de menores de edad, ante la imposibilidad de compartir su vida sexual con una pareja, con una mujer. Creo que van de la mano los temas, abrirse a escuchar a las víctimas, con indemnización económica o no, pero escuchar del sufrimiento, de la forma de seducción, de la forma en que usan la autoridad moral, de cómo traicionan la confianza de los hogares que depositan en ellos la formación moral de sus hijos, puede ser uno de los mejores argumentos contra el celibato. ¿Qué preferimos? ¿Célibes? ¿Pederastas? ¿O representantes casados? ¿Buenos hombres? ¿Hombres finalmente no tendientes a la perfección? ¿O célibes hipócritas que violan niños? ¿Qué preferimos en la Iglesia Católica? Que se ajusten a la normalidad. ¿Verdad?
y además no hay nada doctrinario dentro de la religión católica que exija el celibato. El celibato se estableció por razones administrativas ya en el siglo XI. El Papa León X fue por ahí, no recuerdo que era precisamente para evitar que los obispos heredaran sus bienes a sus hijos. Y perder el control en un momento de todo lo que había a nivel de Vaticano o de máxima autoridad. Ya se establecían dinastías de obispos, entonces mafias. Perdía el Papa el control sobre el nombramiento de los obispos. Entonces por eso se establece, y no por razones de piedad o de imagen o de santidad. No. Igual que la confesión, que era para controlar. Y en caso de que se conceda, vamos a atrevernos a mirar hacia el horizonte, adelantándonos años tal vez a la respuesta. ¿Se concederá también a las monjas el derecho a ejercer su sexualidad? Yo creo que sí, sobre todo viniendo de un hombre como Francisco, que ha hablado mucho de esa equidad entre hombres y mujeres. Yo creo que sí. Finalmente es exactamente lo mismo. La diferencia es que a la mujer se le nota en el vientre y al hombre no. Aunque defendió su valor como un don para la Iglesia, afirmó que el celibato de los sacerdotes no es un dogma de la Iglesia, con lo cual parece dejar una puerta abierta a la discusión. Pero no solo el matrimonio hombre-mujer. Los abusos sexuales no se dan contra mujeres, se dan contra hombres, contra niños. Entonces yo pensaba que cuando decías en el futuro no habrá matrimonios gays entre ellos. No. En eso es que hay una deformación. Cuando un hombre está impedido a practicar un don de la naturaleza, entonces ocurre un desequilibrio, tanto corporal como mental en él. Claro. Pero es más fácil acosar y probar con un niño que con un adulto. Para empezar, bueno, y además que con un niño que con una niña. Para empezar, muchos de los colegios o los internados en donde estaban niños varones eran atendidos por sacerdotes, no necesariamente por religiosas. No era tan común que los sacerdotes estuvieran al frente de internados o colegios de niñas. Sin embargo, esto no los exenta. No se trata de la preferencia sexual, se trata de la condición de menores de edad frágiles que pueden ser violados y que no necesariamente son embarazados. Me refiero a niños, varones. A diferencia de la vida sexual que muchos religiosos o sacerdotes llevan, en donde es mi sobrina, es la hija de mi hermana, es la que me asiste aquí, y resulta que son sus amantes y tienen hijos con ellas al interior de la iglesia. No es que sea una tendencia homosexual, es la facilidad que tienen para desempeñar su actividad en colegios de varones. No, y personas con esas tendencias gravitan hacia posiciones en donde van a tener contacto con jovencitos. Uh-huh. Esto se incluye, por ejemplo, casos de sacerdotes en escuelas para niños o los jefes de Boy Scouts, que también es una plaga que ha afectado a la organización de los Boy Scouts. Todos los que escogen una actividad con niños deben ser investigados, porque muchos de ellos, no la totalidad, claro, tienen esa inclinación y por eso ejercen funciones de esa naturaleza. Claro. Esta es la segunda vez que el Papa argentino de 77 años protagoniza una conferencia de prensa en un avión. El Papa no esquivó ninguna cuestión. Los delitos pederastas cometidos por religiosos son como una misa negra, porque los niños buscan la santidad de Dios cuando acuden a las iglesias, y estos sacerdotes traicionan al Señor. 3 obispos, agregó, están siendo investigados, y uno ya fue condenado. Y aquí tenemos el dato de otro hecho. La Arquidiócesis de San Luis Potosí anunció
haber concluido un proceso interno contra un cura, Eduardo Córdoba, en donde el Vaticano ordenó su baja definitiva tras haber responsabilidad en las acusaciones de abuso sexual contra niños.